ocasión. Se trata de una charla, debate, va a haber una exposición y después un momento para preguntas, comentarios sobre los humedales. Los humedales son un tipo de ecosistemas que generalmente categorizan a esteros, pantanos, lagunas, bañados. Se caracterizan por tener grandes concentraciones de agua, también por muchos servicios ambientales que serán explicados en la diapositiva. Para esta charla invitamos al doctor Enrique Bucher, que es doctor en Ciencias Biológicas y además dirige un programa llamado PROMAR, que se orienta a la conservación de la Laguna Mar Chiquita, que es uno de los humedales más importantes que tenemos en la provincia de Córdoba. Yo voy a estar pasando las diapositivas, acá lo dejo con el señor Enrique Bucher. Buenas tardes, muchas gracias. Es un honor y un gusto que me hayan invitado de la otra punta del Río Primero, es decir, más chiquita, pero estamos conectados también por el agua en el sentido de que el origen y el final de la cuenca están entre Carlos Paz y más chiquita. Un poco de historia. Darwin, cuando presentó obras clásicas sobre la evolución, tuvo una enorme cantidad de gente en contra por toda esa historia de que tenía que ver los monos con la gente y demás. Tanto es así que la señora de Darwin, que era profundo creyente, cuando estuvieron los originales de la primera edición del libro del origen de las especies, le sacó toda una parte, porque le parecía que era demasiado herético. Recién la hija descubrió esa parte después y en la siguiente edición volvió a estar. Eran temas muy conflictivos y Darwin tuvo una persona, Julian Huxley, que era un Sir, que era de la sociedad inglesa, que lo defendió mucho y fue una de las personas que más peleó por que se lo considerara a los escritos de Darwin sin simplemente clasificarlos como hereje y nada más. Julian tuvo un hijo que se llamó Aldous Huxley, que escribió algunas novelas que fueron muy famosas en los años 60 y 70. El mundo feliz y La vuelta al mundo feliz fueron los clásicos. Pero él escribió un pequeño librito de los años fines de los 50, cuando casi nadie hablaba de los temas ambientales, y ese libro se llama La doble crisis. Y lo que él desarrolla en ese librito es que el mundo está enfrentado a dos crisis. Una política que todos entendemos y que se hace cada vez más seria entre los países, las naciones y las personas, y una crisis de base ambiental. Lo que me llama la atención, él insistía, es la enorme desconexión que hay entre los dos. Y cómo el mundo de la política piensa que no hay ambiente y el mundo del ambiente piensa que no hay política. Y de esa manera es como que vamos en un curso de colisión sin que los mecanismos de freno se establezcan, porque esos dos sectores, el político y el ambiental, están bastante desconectados. Cuando digo desconectado no es que en política no se hable de la importancia del ambiente como una necesidad práctica y a veces adaptativa, pero no está incorporado en términos de toma de decisiones de la manera que debería ser. Y para eso hay cada vez menos tiempo. Yo imagino que esta es una reunión que aparentemente tiene poca gente, pero esta misma reunión en 5 o 10 años puede estar llena de gente, porque la crisis de la provisión de agua va a ser inevitablemente mucho más seria de la que hoy. El problema es que las personas que estén de aquí 20 años probablemente van a ser enemigos a muerte, peleados, buscando a quién echarle la culpa de la crisis, y el tiempo de haber tomado las decisiones para resolver el tema de una manera organizada se habrá perdido. Lo que tenemos ahora es poco tiempo para planificar de una manera que en vez de ir de cabeza contra la pared o caernos del avión, tengamos un aterrizaje forzoso. Eso es la cuestión básica, y el problema de la crisis es que
hay un tiempo para percibirlas, hay un tiempo para planificar, y después ya, si no se hizo todo eso, no hay tiempo para arreglar las cosas, salvo por crisis. Y las salidas por crisis son peores. Bueno, en ese sentido, es por ejemplo que la Convención Ramsar, que es la Convención Ramsar se llama Ramsar porque se hizo el documento inicial en la ciudad de Ramsar, en Irán, procura, asociada a las Naciones Unidas, levantar, digamos, la atención sobre el problema de los humedales. Y no creo que haya nada mejor que pensar en los problemas de los humedales en general, pero pensando en particular en nuestra situación concreta, porque a todos decimos que lástima, se va a acabar el mundo y demás, pero cuando además se acaba nuestra casa es que lo vemos desde otra perspectiva. Y es por ahí entonces que yo quisiera enganchar los comentarios que voy a hacer. Bueno, si hay cosas que están mal definidas o no definidas son los humedales. Nadie en el fondo sabe bien qué es, pero sí la idea es que incluye casi todo que tiene agua y sobre todo se le ha dado más énfasis a las aguas quietas como pequeños lagos, bañados, esteros, pero esto puede incluir cosas tan enormes como el bañado liberal, por ejemplo, y tan pequeña como una laguna chiquita a la orilla del pueblo. Todas ellas tienen en el fondo la misma problemática, aunque la cuestión de escala es otra. Bueno, la convención entonces Ramsar dice que su principal objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, y gracias a la cooperación internacional con contribución al logro de un desarrollo sostenible o sustentable de todo el mundo. Es una larga lista de deseos, digamos. Sobre este aspecto hay que reconocer que uno de los principales problemas que estamos viendo en el mundo, aparte de lo que vemos todos los días, es que la humanidad, como vista del punto de Darwin casi, ha fracasado de lograr un gobierno mundial. Por la razón que sea, todavía la percepción de lo nacional y de lo local es mucho más fuerte que lo internacional. Y la percepción de lo internacional es quiénes serán los enemigos de afuera que nos van a conquistar, bla, bla, bla. Pero la sociedad humana no ha conseguido manejar el planeta, que no es más que una cápsula espacial chica, no demasiado grande. Y es lo mismo que si estuviéramos arriba de un barco y todavía no se pusieron de acuerdo el capitán con los maquinistas, por las razones válidas que sea y por los derechos morales que sea, pero no hay acuerdo. Entonces, todos estos esfuerzos, aunque parezcan demasiado idealistas, son hoy por hoy la única manera de tratar de convencer de que de alguna manera tenemos que sentarnos a una mesa universal de negociación y que los problemas de un país y del otro no son siempre separados. Hay infinidad de humedales compartidos en todo el mundo. El lago Titicaca, por ejemplo, el lago Génova en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué? ¿Un país lo va a proteger y otro no? Santiago del Estero y Córdoba comparten más chiquito. Córdoba lo declaró sitio Ramsar, Santiago del Estero no. Por la razón que fuera, ni siquiera ese paso se consiguió. Lo que quiero insistir es que la dificultad no es tanto lo que sabemos o no sabemos del problema ambiental, como lo que no podemos hacer en términos de organización social. Y es muy fácil simplemente decir, los demás tienen la culpa. Si hay un debate que hacer, no es tanto que existe el problema, no hay duda que existe el problema, el debate es cómo lo manejamos. Perdón, ¿todo el mundo escucha bien? ¿Hace falta que me Bueno. Okay. Bueno, los tipos, como información general, hay distintos tipos. Por ejemplo, los humedales costeros, que son, por ejemplo, las típicas riberas inundables que tienen alguna barrera que les impide que llegue el mar
pero que al mismo tiempo mantiene agua dulce, pero desemboca en el mar, como por ejemplo es Mar Chiquita en la provincia de Buenos Aires. No sé si todos los conocen, pero son bañados que están muy cercanos a las playas y que tienen cierta mezcla de agua de mar, pero tienen una barra o algo que los separa del mar. El caso más clásico es la barra de Tijuca, en Río de Janeiro, del sur, que es una larga línea de arena que impide que el agua dulce salga al mar y crea un bañado de tipo costero. Lagunas de llanura que se forman en las llanuras por alguna cuestión de la posibilidad que tiene el agua de pasar o no ciertos obstáculos, y esa es por ejemplo la laguna Ibera en Corrientes. Algunos son de tipo tectónico, es decir que estructurales, de alguna manera la corteza terrestre se ha movido de manera que frena el agua que va hacia el mar, por ejemplo. Un caso clásico, después les muestro una foto, es el Mar Muerto. Otros originados por el viento. Si ustedes van de Villa Mercedes al sur, como quien va, por ejemplo, a Alvear en Mendoza, van a encontrar un montón de lagunas en una tierra de médanos, y eso es característico. Las formaciones de arena de médano muchas veces en las depresiones alcanzan la napa de agua y uno tiene o una laguna o en el Sahara tiene un oasis, es el mismo proceso. Después están los glaciares. Los glaciares también son humedales y bueno, el Perito Moreno es el más conocido. Y también hay llanuras glaciares, es decir, los glaciares en cierta época avanzaron, pero después cuando terminó la era glacial se derritieron y quedaron nada más que en las partes iniciales. Pero el curso del glaciar, que es como una enorme topadora que se mueve, deja huecos que después se llenan con agua. Y por ejemplo hay pequeños glaciares, después vamos a hablar más de la laguna Nimes en Calafate, y muchos de los lagos del norte de Estados Unidos son de ese tipo, los grandes lagos, por ejemplo, la región de los grandes lagos. Y bueno, y después hay cuencas cerradas, es decir, cuencas que no tienen salida al mar, que el agua llega y ahí se queda, y forma humedales de ese tipo porque hay una barrera, todo es una mezcla, hay barreras tectónicas, como es el caso de la laguna Mar Chiquita, que después vamos a hablar. Bueno, un típico humedal, esta es la laguna Nimes, que después vuelvo. Iberá. Y este es el Mar Muerto. No tengo cómo señalar, pero a lo largo de ustedes ven una línea, y vamos a entrar a temas bíblicos acá, porque la laguna de arriba, de esa que está bien arriba, es el Mar de Galilea, donde Jesucristo estuvo con los pescadores y demás, y este es el Mar Muerto. Y entonces, a lo largo del río Jordán, donde hubo bautismos históricos también, corre el agua que alimenta al Mar Muerto. En la actualidad, gran parte del norte de lo que sale de Galilea está dedicado a la irrigación, y todo eso captura el agua que va al Mar Muerto, y prácticamente al final no llega nada. El Mar Muerto baja 1 metro por año, desde hace ya mucho tiempo, y hoy en día la única alternativa que se está viendo para salvarlo es un canal que atraviese desde el mar hasta el Mar Muerto, que es carísimo, que es complicado y que tal vez no se haga nunca, pero el Mar Muerto baja 1 metro por año. Bueno, ¿por qué valen los humedales? Por lo menos significan conservación de biodiversidad. Los humedales Ramsar se deciden básicamente, una decisión fundamental es por la riqueza en aves que tienen. Por eso Mar Chiquita es un sitio internacional, o sea, es uno de los sitios internacionalmente reconocidos. Algo así como lo son las estancias jesuíticas desde otro punto de vista, pero todas ellas son lugares que tienen interés para la humanidad, más allá de lo local.
Después vamos a hablar voy a dar acá lo general, después vamos a los detalles. También sirven para conservar áreas silvestres y todo lo que tenga de biodiversidad, no solo aves. Y algunos tienen importancia sociocultural. Por ejemplo, algunos están vinculados a culturas o a formas de vida. El lago Titicaca, por ejemplo, tiene comunidades indígenas que han vivido toda la vida ahí, que hacen, no sé si ustedes han visto esos barcos hechos de gramíneas y demás. En realidad, en Mendoza, nosotros también teníamos una cultura de tipo Titicaca, que eran los indígenas de San Juan y Mendoza, que vivían en las lagunas de Guanacache. Ahí había enormes humedales, lagunas de Guanacache. Cuando Burmeister, que es un investigador argentino, hace su diario y llega a Mendoza, dice: Mendoza es la principal provincia exportadora de pescado en Argentina. Había una enorme industria de pescado, de la trucha patagónica, que se producía en los humedales de Guanacache. Hoy en día toda esa agua sale en forma de vino, es decir, el agua que iba al humedal se la retuvo arriba para hacer riegos, desarrolló todo el gran progreso de San Juan y Mendoza, pero hubo un precio que se pagó ahí en ese sentido. Y por supuesto son lugares de importancia desde el punto de vista de investigación y educación. Perdón, antes pasemos esta, creo que se me ha... Se habla de que los ambientes naturales producen bienes y servicios. Bienes es lo que concretamente se explota, que puede ser, por ejemplo, la pesca o cualquier otro tipo de elemento que es susceptible de ser comercializado. Y también están los servicios, que son los procesos ecológicos que los humedales hacen y que si no los hicieran ellos, tenemos que hacer nosotros. La idea de servicio ambiental está introduciéndose cada vez más, pero todavía no está totalmente incorporado. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela nos decían qué pasaba entre las plantas y los animales, que las plantas tomaban el dióxido de carbono y liberaban oxígeno, y que los animales tomaban oxígeno y liberaban dióxido de carbono. Eso es lo que uno tenía que aprender para que la maestra se quedara contenta. Pero eso significa, en la práctica, que si no hubiera plantas, y sobre todo si no hubiera algas en los mares, la vida no podría seguir. Y en ese caso, la única alternativa que nos quedaría es instalar enormes satélites capaces de hacer, y de enormes plantas energéticas capaces de hacer el reciclado que lo hacen las plantas gratis. Imaginemos que eso fuera posible. El costo de hacer eso es el costo que estamos ahorrando porque lo hacen las plantas gratis. Esa es la idea del servicio ambiental. Cada vez que uno tira basura en algún lugar, espera que las bacterias hagan el servicio de descomponerlo y de liberar los elementos básicos y destruir la materia orgánica. Si no lo hicieran, lo tenemos que hacer nosotros. Hay una serie de servicios así poco evidentes, pero que sin embargo son fundamentales. Cada vez que se termina una cosecha y cae toda la materia verde al piso, al suelo, para que el nitrógeno y el fósforo que haya ahí pueda volver a ser tomado por una planta, hay que descomponerlo, porque está en ese momento una forma química que la planta no lo puede tomar. Eso lo hacen las bacterias. Si no tuviéramos bacterias, lo tendríamos que hacer nosotros. Entonces, la idea fundamental es que hay una serie de costos no percibidos
en el cual nosotros asumimos que están garantizados y no están. Si nosotros llegáramos a contaminar lo suficiente el agua del mar, podríamos bajar la cantidad de algas a un nivel en que no fuera posible hacer el ciclado de todo el CO2 que estamos produciendo, sobre todo en la ciudad. O sea, no estamos hablando de lo que parece muy teórico, estamos hablando de cosas que son posibles. Hoy en día son improbables, pero no dejan de ser posibles. Y la otra cuestión es que todos estos procesos de la interrupción de servicios ambientales, es que no es que nos vamos a ir dando cuenta de a poco. Hay procesos que son de todo o nada. O sea que puede no pasar nada y de golpe pasar todo. Digamos, para darle una idea, cuando ustedes calientan agua, el agua se calienta y sigue siendo un líquido, pero subió un grado más de 100 y es vapor. O sea, hubo un cambio total en algo que no nos había avisado. No es que nos íbamos dando cuenta de que cada vez hervía más. Un punto no hierve, el punto siguiente hierve. Los gases y el balance atmosférico, más el calentamiento global, no están en una situación estable. Y nadie entiende bien qué puede pasar, pero sí puede haber procesos discontinuos. Bueno, todo eso para hablar de los... La otra cuestión con los servicios de los humedales está en la retención de contaminantes. Los lagos en muchos lugares, los humedales reciben agua contaminada y de alguna manera o se fija en el sustrato o se fija en las plantas. A veces se pueden cortar las plantas y recuperar o sacar del medio, pero evitan que lleguen directamente, por ejemplo, a los lagos. Y en eso es muy importante hablar con respecto al lago San Roque. Una cuestión contraintuitiva, es decir, que parece no ser tan obvia, es que el tratamiento normal del agua que se hace en todas las ciudades es un tratamiento que se llama primario. El tratamiento primario mata las bacterias, elimina los virus y elimina la materia, digamos, en suspensión, pero no elimina el nitrógeno y el fósforo que vienen allí. El nitrógeno y el fósforo llegan a los lagos y es ahí donde tenemos los florecimientos de algas y demás. Hay una idea que yo leo en los diarios de que si se instalara tratamiento de aguas se resolvería el problema. No es mucho más complicado. Yo he estado, por ejemplo, en lagos en Japón que abastecían a 10, 12 millones de personas, en los cuales la obsesión de no dejar nutrientes entrar al lago es tan importante que toda la periferia del lago tiene una calle en la cual el agua de lluvia que viene de la ciudad se recoge, pero no se trata primero y después se la deja ir ahí. Y donde toda la gente de la orilla de los lagos no puede usar nada más que ciertos tipos de jabones y cierta cantidad, y tiene un control estrictísimo sobre lo que sale de cada cocina. Bueno, así han logrado que a pesar de que haya una densidad de población muy alta, todavía ellos lo invitan a uno a tomar agua del lago sin ningún problema. Pero requiere entender que el problema son los nutrientes, nitrógeno y fósforo. Y si hay mucho nitrógeno y fósforo, las plantas se sienten muy bien, van a producir más, esa gran cantidad después va a caer al fondo y se va a descomponer. Cuando se descomponga, las bacterias van a tomar todo el oxígeno posible y van a dejar el sistema sin oxígeno. Cuando no hay oxígeno, entonces las bacterias recurren a respirar otros elementos. Son ciclos químicos complicados pero importantes, y respiran, por ejemplo, azufre. Es decir, combinan no con el hidrógeno, sino con el azufre, y de ahí el olor a huevos podridos característico de los lagos en primavera, cuando toda esa biomasa está empezando a ser procesada por las bacterias. Yo creo que una de las grandes cosas que habría que hacer es darle a los chicos en los colegios secundarios de Carlos Paz la química del lago, aunque sea puesta en forma simple, porque si no ese concepto
no entran, pero son fundamentales. En resumen, si entró nitrógeno y fósforo, aunque el agua esté limpia, hay problema. Y capturar el nitrógeno y el fósforo es bastante difícil, porque hay que hacer... hay ciudades del mundo que tienen el tratamiento que se llama terciario, que retienen los nutrientes, pero es carísimo. Es allí donde muchas ciudades, Madrid es una de ellas, están usando lagunas, humedales, para capturar, porque entra ahí el nutriente, crecen plantas, ellos las plantas la cosechan y la usan después para abono en algún otro lugar, y entonces el fósforo y el nitrógeno vuelven al suelo, pero no van al agua. Hay mucho de creatividad en ese asunto para hacer, pero es fundamental incorporar la idea de que eso no hay otra manera. Y yo creo que una cosa que lleva a una falsa tranquilidad es pensar que tratando aguas con el tratamiento primario se va a eliminar el problema del exceso de nutrientes en los lagos. Eso es así. Bueno, sí. Bueno, de nuevo esto, los bienes que pueden proveer los humedales son pesca, caza, y recreación, recursos forrajeros, transportes, etc. Y hay algunos muy interesantes también que hoy en día se están empezando a usar, que son estos. En algunos humedales existen bacterias que resisten condiciones muy adversas. Por ejemplo, en Mar Chiquita, después van a ver una foto, hay bacterias que pueden vivir con 300 gramos de sal por litro. ¿Sí? Un litro de agua le ponen 300 gramos y todavía ellas están funcionando ahí. En otros lugares, en otros humedales, también en donde hay termas, hay organismos que pueden vivir a muy alta temperatura, 80, 90 grados, bacterias. Bueno, todo eso la NASA lo está estudiando a fondo, porque si fuéramos a colonizar Marte, ese es el tipo de organismo que tenemos que llevar para crear ecosistemas artificiales ahí. Entonces, bueno, es otra vez un ejemplo de que la biodiversidad es como una enorme biblioteca en que no hemos leído todos los libros que había que leer ahí, ¿no? Pero, en resumen, hay una serie de bienes y recursos que proveen los humedales. Y, bueno, los servicios ambientales ya hablamos algo, pero a veces pueden ser utilizados como reguladores de inundaciones. Una de las manías que entraron en los años, la mitad del siglo XX, fue que los ríos había que corregirlos, canalizarlos, organizarlos, todos los ingenieros se formaban así. ¿Y qué pasó? Después, por ejemplo, el Mississippi un día se inundó, salió de cauce y hizo más desastre de lo que podían imaginarse en términos de costo por mucho tiempo. El Danubio también tenía ese problema. Y el mismo, todas las grandes obras hidráulicas de Estados Unidos las hacía el cuerpo de ingenieros del ejército, el Army Corps se llama, y ellos hicieron todas esas canalizaciones. Ahora el mismo Army Corps está trabajando en descanalizar un montón de ríos para dejarlos volver otra vez salvajes. Y el Danubio tiene buena parte, sobre todo en Austria, que se ha vuelto al mismo sistema. Entonces, si se le deja una planicie donde puede moverse, en las inundaciones tiene un buffer, un amortiguador. En muchos casos, cuando hay áreas inundables, eso aumenta la producción de peces. ¿Por qué? Por ejemplo, es clásico del Paraná. El Paraná antes se inundaba 2 veces por año. Ahora con todas las presas tiembla, digamos, nada más la gráfica, no está muy definida. Pero cuando venía la gran inundación de verano, los peces iban a los bañados de las islas y ahí dejaban los huevos. Y cuando se retiraba quedaban madrejones y lagunas donde crecían los pececitos, que si estaban en el cauce principal se los comían los dorados y todos los peces grandes. Una vez que ese ciclo se interrumpe y que se canalizan los ríos, muchas especies se extinguen ahí nomás porque no pueden criar. Entonces, me da mucha pena que Córdoba insista todavía en pavimentar su río primero, cuando va contra todas las evidencia actual en el mundo entero y todas las tendencias. Es algo como que fuera
50 años para atrás. En algunos humedales costeros eso impide a veces que entre el agua salada. Brasil. Ustedes vieron que primero ustedes van a una playa que no hay nadie, que son todos pescadores, entonces dice, ay, qué hermosa playa, voy a volver el año que viene hay 2 o 3 edificios, vuelven al año siguiente un poco más y 5 años después una pared de edificios y entonces todo el mundo se va a buscar la nueva playa. Lamentablemente no se fabrican más playas. Pero en esos lugares hay toda una extracción del agua de las napas, que es agua relativamente dulce. Al extraer el agua, entra el agua del mar. Y muchas localidades periféricas de Brasil están con problemas muy serios, precisamente porque la eliminación de los humedales costeros les llenó de agua salada lo que antes era agua dulce. Bueno, descomposición de residuos orgánicos, retención de nutrientes, ya se lo dije. Sumidero de carbono en el sentido de que son lugares donde, como hay vegetación, el dióxido de carbono se fija, es decir, no se produce, mientras en las ciudades quemamos gasolina y producimos gran cantidad de carbono, en los humedales algo de eso se vuelve a fijar, es como un esfuerzo, digamos, o una posibilidad de balancear el exceso que está causando el cambio climático global. Yo pensaba que hay un caso que me interesó mucho, y que por otra razón he estado viendo ahí en el Calafate, en Santa Cruz. Ahí había una pequeña lagunita cuando estaba el Calafate creciendo. En los últimos años, desde los 90 en adelante, ha tenido un crecimiento explosivo. Y había un pequeño grupo de gente interesada, sobre todo de la Universidad de la Patagonia, en el Río Gallegos, que empezaron a ver que era un lugar muy interesante, con mucha biodiversidad, y trataron de protegerlo. Y la verdad que cuando yo fui ahí en los 90, había alumnos nuestros de la universidad ahí, me pareció una buena iniciativa, pero que no tenía ninguna chance porque el precio del centímetro cuadrado de esa zona estaba subiendo de una manera increíble. Sin embargo, ese grupo fue lo suficientemente activo como para que al final se lograra mantenerlo. Y hoy en día es un lugar que atrae a los turistas, sobre todo turistas internacionales, porque hay muchas aves, y aves que por supuesto son de Patagonia, muchos no la han visto en su vida. En invierno se congela y se usa como pista para patinar. Y se incorporó al valor turístico. Es un día más que el turista se queda, o algo así, para ir a ver la laguna de Nino. O sea, aún desde el más puro economicista punto de vista, eso fue interesante. Quiero decir, lo que tienen los humedales es que por ahí tienen más potenciales de los que uno percibe. Y es ahí donde es interesante tener en cuenta toda la gama de alternativas que pueden ofrecer. Bueno, ahora sí, vamos a Mar Chiquita. Lo primero que supongo que todos lo conocen, ¿verdad? O alguien no lo conoce. Muchísimo. Yo me acuerdo siempre de que una vez que venía, había hecho un vuelo a Mar Chiquita y bajé en Pajas Blancas, y era en los años 95, por ahí. Había grandes carteles no era el ministerio, bueno, la Dirección de Turismo Provincial, que hacía propaganda de que empezaba la temporada de veranea y por noviembre, qué sé yo, grandes carteles de eso en la ruta y demás. Y decía Córdoba, menos el mar, todo. Y yo fui a protestar a la Dirección de Turismo, porque esto es lo que uno ve volando a 200 metros sobre el nivel del agua, en una avioneta. Es un lugar donde en muchas partes no se ve ninguna costa. Y también tiene los peligros que eso implica, ¿no? Pero es el quinto lugar del lago salado del mundo.
es una enorme masa de agua. Y si me permiten, primero les quiero decir, esto acá, ¿lo ven? Es decir, esa forma cerrada, eso es Mar Chiquita. Y esa es una foto que sacó un astronauta estando girando en las estaciones orbitales, porque llevan sus cámaras y a veces cuando no tienen nada que hacer sacan fotos. Pero lo primero que lo sacó él indica es porque le llamó la atención ese enorme lago. O sea que se ve desde cualquier lugar. Y en sus máxima, no es la actual, pero en su máxima, llegó a tener 140 por 100 kilómetros. Es prácticamente casi más de la mitad de la provincia de Tucumán. No siempre fue así, hubo grandes diferencias. Este es un mapa del siglo XIX, al comienzo, 1800 por ahí, y donde pasan cosas interesantes. Bueno, Mar Chiquita siempre se llamó Laguna Salada de los Porongos. Porongo es el mate, el calabacín que se usa para tomar mate, que se ve que era muy abundante. Y solo en 1800, la primera vez que se le llama Mar Chiquita es en un mapa que se hace para el ejército de Belgrano. Cuando iba a hacer la campaña del norte, el mapa que él llevaba, ya aparecía el nombre de Mar Chiquita. En esa época, el río primero, que se llamaba Pucará, no llegaba ni siquiera a Mar Chiquita, y tampoco llegaba el segundo, que terminaba ahí por el área de Villa Concepción del Tío y demás, en grandes bañados, pero que no alcanzaba. O sea, ha habido grandes diferencias. Es una laguna muy superficial que entonces la diferencia de lluvias en grandes, 1 centímetro de nivel puede significar kilómetros por ser tan plano. Pero otra cosa interesante es que ahí dice Ausenusa, pero es Ansenusa. Ustedes han oído que se habla de Mar Chiquita o Mar de Ansenusa. Bueno, eso ya quedó, no pretendo cambiarlo, pero Mar Chiquita jamás se llamó Ansenusa. Lo que era Ansenusa era una merced que se le dio el rey de España a partir de Cabrera a toda esta área que iba desde Santa Rosa del Río Primero hasta más o menos la costa. Esa era la merced de Ansenusa. No tiene nada que ver con nombres indígenas. La terminación Ansenusa suena bastante española. Y después se propuso que había sido, que se lo llamaba Ansenusa, pero no es correcto. De cualquier manera, no me acuerdo quién fue, pero alguien dijo, muchas veces lo imaginario se hace real y lo real se hace imaginario. Ahora ya es Ansenusa, pero conste que es por decisión actual, no por las razones históricas. Pero en resumen, es una laguna que además de tener gran tamaño ha tenido grandes variaciones. Esta era la laguna en 1976, es decir, esto es la laguna de los Patos, bueno, pero no importa. Y esto es ahora. No, bueno, ahora no tanto. Esta era la laguna en el 76 y en el 2000 creció a ese tamaño. Está pasando. Por otro. Esos, a fines de los 70 comienza un periodo de grandes lluvias en Argentina que abarca todo el país y eso hace que la laguna suba 10 metros casi y llega al nivel más alto que tuvo nunca. O sea, la laguna tiene 50.000 años, digamos, pero nunca había tenido ese nivel. Eso suena la campanita de cambio climático, ¿no? Ahora declinado, pero relativamente no mucho. Y bueno, este era el pueblo antes de la inundación. Es el Hotel Viena, no sé, los que han ido, es uno de los íconos que tiene un antiguo hotel
relacionado, si tienen historias de los guías, bueno, pueden estar horas. Hitler estuvo ahí tomando café con no sé quién, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con el Hotel Edén y todas esas cosas. Esto era antes de la inundación y después ya buena parte del pueblo quedó bajo el agua con estos símbolos. Ahora está bastante bien. En resumen, es un sistema cambiado. Pero la complicación que tiene ahora con el humedal es que el río, la laguna se alimenta de 3 ríos. El primero, el segundo y el dulce. El principal alimento es el dulce, le da el 80% del agua. El otro 20% se divide entre el primero y el segundo. A partir de que Santiago del Estero construye la presa de Río Hondo, cuando construye la presa, por 2 años no manda nada de agua, corta totalmente el río. Y ahí la laguna baja muchísimo, al punto que de los hoteles de la costa tenían que traer dragas y cavaban 1 kilómetro o 2 para que por ahí llegara un poco de agua para que la gente se pudiera mojar los pies. O sea, tuvo variaciones serias en ese sentido. Santiago del Estero tiene un acuerdo con Córdoba de cederle cierta cantidad de agua para mantener más chiquita, pero es un acuerdo que está mal hecho y que no se cumple. Y Santiago del Estero ha firmado una serie de acuerdos con Santa Fe y con Córdoba para proveerle agua, que todo eso están cayendo sobre una disminución del caudal del río Dulce. Entonces, aparte de los cambios climáticos que pueda haber, el futuro de la laguna está comprometido porque no hay garantías de que va a seguir recibiendo la cantidad de agua necesaria para mantener niveles bastante bajos. Y ese es el eterno problema de los humedales. Por ejemplo, está como yo le dije, la laguna de Guanacache se acabó cuando le usaron para riego el agua arriba. No digo que esté bien o está mal, estoy diciendo un problema. Y el río Actuel, que sale de Mendoza, también La Pampa tiene juicios por los últimos 30 años porque arruinó una serie de explotaciones comerciales en La Pampa, que quedó hecho un desierto, porque Mendoza lo retiene para sus viñedos. O sea, y lo mismo pasa en Israel y en todos los lugares. Sí. Bueno, al norte de Mar Chiquita hay unos grandes bañados de áreas que se inundan todos los años y que son muy salvajes, muy interesantes, de mucha vida silvestre. Se llaman los bañados del río Dulce. Estos bañados dependen de que todos los años se inunde el río. El mismo efecto que uno estudió en la escuela con el Nilo y la producción de granos y demás. Si esa inundación se interrumpe, en vez de haber pastos, eso se transforma en una salina, como las salinas grandes, con otro tipo de vegetación y otro tipo de biodiversidad. El desafío es que Santiago del Estero debería proveer no solo una cierta cantidad de agua, sino un pulso de inundación anual para que esas condiciones se mantengan. Mientras tanto, Santiago del Estero está haciendo cada vez más proyectos de diques, todo lo que implicaría de que la capacidad de hacer inundación se va a disminuir. En invierno esos pastizales se queman y ahí el fuego es perfectamente sano, normal, ecológico, como quieran llamarlo. Se ha hecho un mito excesivo sobre lo malo que puede hacer el fuego. El fuego en ciertos casos es un mecanismo normal de las sabanas de todo el mundo. Hay fuego en África, hay fuego, si ustedes pueden ver en Google, hay ciertos mapas de fuego, van a ver que África, por ejemplo, en invierno es todo fuego. Hay fuegos que no están bien, fuegos urbanos que no están bien, pero toda esa idea no es para discutirla ahora, pero no siempre el fuego es un gran problema. Fíjense que siempre que hay un fuego se dice es un gran desastre ecológico, nunca se extinguió ninguna especie en Córdoba por fuego. Disculpen que le esté cambiando algunos
esquemas, pero es un tema que vale la pena discutir. Bueno, como siempre se pregunta eso, lo puse ahí. La laguna ha llegado a tener 300 gramos por litro, hoy está en 80, y cuando fue la gran crecida tenía 25. Pero el punto es que como no hay salida, hay entrada, pero no hay salida de la laguna, la única salida posible es por evaporación. Cuando se evapora agua, pero no las sales que quedan. Cuando hay mucha sal, el agua es más densa. Cuando es más densa, uno flota. Esta es propaganda, arriba no se ve bien, de lo que era el Hotel Viena, tan icónico de Mar Chiquita, cuando tendría 200 y algo de gramos por litro. El hecho de que el agua sea salada la hace muy distinta en un montón de cosas, pero bueno. El agua salada crea condiciones en el fondo de muy poco oxígeno y entonces ahí solo viven ciertas bacterias, de esas que yo les dije extremófilas, que no utilizan el oxígeno, sino utilizan el azufre para respirar, y por eso la laguna normalmente tiene olor a huevos podridos, pero no es nada normal, ni es que esté nada contaminado, sino que es otro mecanismo, y las bacterias forman un barro oscuro y que es como un gel, porque para defenderse de tanta sal, cada bacteria tiene una capa de gelatina alrededor que la aísla de la sal. Esto es un mecanismo de defensa, pero que le da esa característica que dicen, que yo no me responsabilizo de eso, es bueno para la piel. ¿Sí? Y a veces si uno vuela por la laguna puede llegar a ver áreas que son rojas como esto o más todavía, que son lugares donde son todas bacterias que trabajan. Digamos, las plantas normalmente tienen clorofila, que es verde, para absorber la energía. Las bacterias más primitivas tienen otro tipo de pigmento que es rojo. Y de ahí, cuando los flamencos se comen esto, es que resulta toda la coloración, son carotenos que se transmiten a la piel. Pero es un espectáculo increíble cuando uno lo ve desde la altura. Bueno, cuando la salinidad es alta, también hay un animal muy típico de Mar Chiquita, que es artemia, que es un pequeño camarón, que en Estados Unidos se explota, y los huevos que se venden en los acuarios para darle de comer a los peces. Y en una época los sea monkeys, ¿se acuerdan? Se vendían sobrecitos que eran con huevos de artemia, que uno lo ponía en el agua y salían un pequeños animalitos para que los chicos jugaran y demás. El gran productor de esto es el Gran Lago Salado de Estados Unidos. Pero Mar Chiquita tiene también una población muy alta, que por suerte no se está explotando, porque eso sería otro problema, me parece. Pero bueno, artemia. Y en una época cuando la salinidad cayó abajo de 40 gramos por litro, el pejerrey invadió la laguna. Y en esa época había una producción bastante importante. Lamentablemente, cuando el nivel cayó, la salinidad aumentó, y una vez que pasa los 50 gramos, el pejerrey no puede sobrevivir. Gran lío para los hoteleros de Mar Chiquita, porque la gente llega pidiendo pejerrey y come pejerrey que viene o del mar o de la laguna Chasicó en Buenos Aires, porque ahí no hay más ninguno. Sigamos, para hablar de la biodiversidad. Mar Chiquita, hay 6 especies de flamenco en el mundo. Mar Chiquita tiene 3. O sea, es un lugar muy especial en ese sentido. El más común es el chilense, que es muy común, y estos dos son las llamadas parinas, que en realidad crían en la Puna, en Bolivia y norte de Chile, en lagunas arriba de 4.000 metros. Y en invierno bajan y algunos llegan hasta Mar Chiquita. Son bastante más raras, bastante más amenazadas, por eso también Mar Chiquita es muy importante, porque es un refugio de estas parinas. Bueno, es un paisaje muy común en Mar Chiquita. Esto
es una isla donde crían los flamencos. Cada uno de estos puntitos son flamencos. Hemos llegado en años que ha habido 100.000 flamencos. La laguna es el lugar de cría más importante de uno de los flamencos, el flamenco común de toda su área. Digamos, el fuerte del reemplazo está en Mar Chiquita. Y por suerte estas islas están en lugares muy alejados y muy difícil de acceso. Y ojalá que siempre sea así, pero cada vez se complica más porque empiezan a haber aviones que vuelan muy bajo, empiezan a haber helicópteros que van por ahí. Años la Fuerza Aérea hasta hizo algunos bombardeos de ese tipo de zona. No lo puedo probar ni nada, pero es posible que pasó. Pero por suerte están protegidos y siguen en ese estado. Y gran cantidad vuela cerca de Miramar, o sea que el turista lo puede ver, pero estas áreas están protegidas. Otra de las cosas importantes de Mar Chiquita son los chorros. Los chorros son pequeños pajaritos que no tendrían nada de especial, excepto que crían en Alaska todos los años y vienen volando y pasan el invierno en Sudamérica hasta en Tierra del Fuego. Y Mar Chiquita es un lugar muy importante porque antes de emigrar estos pájaros cargan más o menos el 60-70% del cuerpo que tienen, lo agregan en grasa. Y con esa grasa es la que consiguen volar, algunos sin parar, día y noche, hasta el hemisferio norte, pero algunos, sobre todo en ciertos casos, no consiguen suficiente comida y tienen que parar en estaciones de servicio, digamos, a lo largo de la ruta. Y Mar Chiquita es muy importante para todos los que vienen de Patagonia. En esa época uno los ve concentrados, están comiendo sin parar, como ese ahí, y después se van. Otra de los valores de Mar Chiquita, simplemente las áreas comunes de invernada son más o menos estas, y las áreas donde la mayoría, no todos, algunos van más al norte y crían, es a 12-14.000 kilómetros de distancia. Todavía nadie entiende bien cómo son capaces el pichón, que nunca le enseñó a nadie nada, él sale y al año siguiente vuelve a ese lugar. Y cómo pueden mantener, incluso con tormentas y demás, mantienen el rumbo y son capaces de llegar. Bueno, hay culturas que han vivido en la región. Todo indica que Mar Chiquita, bueno, esto es típico de Mar Chiquita, que es una alfarería que se hacía con barro sobre un tejido de fibra, de fibra vegetal, pero un entramado grueso, lo rellenaban adentro con el barro, entonces después cuando se quemaba quedaba la marca. Pero también hay piedra y también hay artefactos de Santiago del Estero. Todo indica que era una región de mucho movimiento, que básicamente no se quedaban permanentemente ahí, pero se movían. Y hay lugares interesantes desde ese punto de vista. Bueno, Mar Chiquita es una reserva provincial, es un sitio de la Convención Ramsar, es un sitio de otra red de reservas de aves playeras. En fin, tiene varios títulos que espero que le sirvan para que siga protegida. Y los problemas que tiene básicamente son la demanda de los recursos hídricos para agricultura, industria, uso humano y lo que yo les mencioné, el uso del agua del río Dulce. Ahí hay toda una cuestión difícil porque alguien puede decir, bueno, ¿para qué ustedes quieren mandar agua dulce al agua salada que se podría usar para otra cosa? Y como todos los problemas ambientales no es ni blanco ni negro, lo que hay que tratar es de optimizar al máximo para poder equilibrar los usos y las demandas. Creo que ya... No, sí. Y otra de las cosas que sí, para terminar, es caso Santiago del Estero repetido, o mejor dicho, antecesor en Asia, es el caso del Mar de Aral. El Mar de Aral es el río principal que recibía, se hicieron grandes proyectos para producir algodón que no funcionaron,
pero que fueron impuestos así en mano militar, y era la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y con eso en 20 años, miren cómo fue decayendo el mar de Aral, quedó menos de un 60%, un poco más, 30 años. Fíjense la situación en cada año, y todavía hoy sigue siendo un problema muy serio. Se perdieron muchas cosas. Esto es lo que quedó de la flota pesquera que había en el mar de Aral. Quedaron los barcos sin agua. Bueno, Mar Chiquita, al haber perdido, y en realidad sigue bajando el nivel, ha dejado un descubierto grandes áreas que son playas de sal. Lo mismo que pasó en el mar de Aral. Esas playas generan, cuando hay viento, nubes de polvo de sal. La magnitud de eso es en la ruta 9. Villa María está por acá. O sea, cubre enorme extensión. Cuando el viento sur, digo, son al revés. Pero de cualquier manera es una masa de sal que tiene problemas hacia los cultivos, hacia las estructuras y demás, que son los efectos que pueden agravarse si el agua se restringiera todavía más. Si tuviéramos que toda la laguna queda como eso, sería muy considerable, y muy probable que hubiera un cambio climático, porque el lecho de sal haría como una cama solar y haría un supercalentamiento del aire de todo el área, que hoy no pasa. Pero bueno, ahí como queda un pueblo cualquiera cuando un día que hay viento de polvo de sal. Bueno, y esto es, para terminar, es los bañados del río Dulce al norte, como cuando hay inundación se inundan y crean ese efecto tipo Nilo, y que probablemente hace más de 10 años que no volvió a ocurrir por la retención de agua. Bueno, vamos a terminar. Bueno, perdone porque estoy tomando más tiempo del que debía, pero otra de las cosas que pasan, yo cuando la primera vez que vi esto, son peces en el río Dulce, muertos por supuesto. Pensé que era un problema de contaminación, pero después descubrí, gracias a los pescadores, que esto se debe a que cuando en Santiago del Estero necesitan riego, o alguien le pide, algún dueño de campo les pide, directamente cierran el río y pasan todo el agua para otros lados. Entonces el nivel del agua cae tanto que quedan todos los peces concentrados así. Parece cosas increíbles, pero pasan todos los días en esa región. Bueno, hablemos. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, como usted se refería que un poco el tema así de laguna es por la evaporación del agua, lógicamente, el suelo salino queda, va depositando. Pero bueno, yo suelo bastante a una chiquita de una persona que me gusta mucho, es el más cerca que tenemos, por un lado. Entonces, dentro de los museos y lo que ellos van historiando, tiene que pertenece realmente a la parte de las Salinas Grandes, que es Córdoba y Santiago. Entonces, lo cual le da también un refuerzo a esa idea. Son salinas, cuando uno las transita por ruta, son kilómetros y kilómetros de un desierto blanco de sal, y de alguna forma, si ese afloramiento en un cuenco sin salida, al recibir el agua dulce, automáticamente queda la sal hidratada y cuando se evapora en el proceso que usted dice, eso tiene también cierta credibilidad. Sí, las Salinas Grandes probablemente han sido también en épocas muy lluviosas lagunas. Lo que pasa es que la laguna depende de lo que le traen los ríos y de la lluvia. Y la lluvia es mucho más
alta a la altura de Mortero que a la altura de San José de la Salina. Entonces, es uno de los pocos lagos salados del mundo que están en un clima medio húmedo. Los demás están todos en desierto. Realmente esa una de las últimas dos fotografías del viento ese salado no se notaba tanto antes, ahora se nota, incluso produce muchos inconvenientes de los copistas. ¿Sí? Porque antes se filtraba un poco cuando la ruta 9, la ruta vieja, estaba muy acompañada con pueblos, ciudades, entonces era como que filtraba más. Ahora hacer grandes extensiones de kilómetros, digamos, de alta velocidad, cuando pasa ese viento es muy peligroso. ¿Sí? O sea, pero acuérdense que esas playas se generan a partir del 2004. ¿no? Claro. Antes no, cuando la laguna empezó a bajar. Bueno, ¿hay algún tipo de estudio que se puede hacer, no digo para sembrar como cultivo, sino para fijar esos suelos que son como si fuera un médano, pero migra? No, es más, es muy interesante. Es sal y arena. La sal está en forma de una crosta, pero en días fríos y húmedos, la sal esa pasa a ser otra forma, otro compuesto que se llama miriabilita, que es la molécula de sal con agua. Ustedes vieron en las casas en invierno que a veces donde el revoque está viejo, qué sé yo, se hace como una espumita, como una telita blanca. Bueno, esa es miriabilita, que es muy leve y uno le pasa la mano, esa es la que huele. Entonces, por eso no se dan todos los meses, pero no es necesariamente, cuando es muy fuerte el viento sí, ya lleva arena, pero normalmente si no es esa sal, es un problema muy difícil, porque estoy hablando de miles de kilómetros cuadrados, son una extensión enorme. Lo que se espera es que con el tiempo la lluvia vaya lavando las sales hacia la laguna y la vegetación vaya recuperando. Sí. Bueno. ¿Hay alguna especie de bacteria que podría fijar ese suelo? No, porque primero no es que no esté fijado, no es que esté tan suelto. Segundo, que nadie trabaja gratis. Cuando uno espera que unas bacterias hagan ciertas cosas, depende si a la bacteria le conviene, si no, no lo va a hacer. Por ejemplo, nosotros ponemos bacterias fijadoras de nitrógeno en los suelos, pero si no lo agregamos, si ellas no tienen el nitrógeno y las condiciones, no van a prosperar. De hecho, las plantas como las leguminosas y demás, lo que hacen es darle azúcar a la bacteria para que le fijen el nitrógeno, pero no es gratis. Entonces, a veces pensamos que con las bacterias se puede hacer todo, pero todo sí es viable en términos energéticos, que es lo que la bacteria hace. Pero en ese sentido no es ese el problema, no es un arenal, no es un médano, no, está bastante más fijo. Si ustedes van a Santiago del Estero y por San José de la Salina se meten en la salina, van a ver que no es tan suelto. Es una costra dura que a veces genera la miriabilita. Una última pregunta de mi parte. Realmente es preocupante que si el aporte mayoritario, el 80% depende del río Dulce, y si en este convenio de colaboración, que más estando considerada este interés patrimonial internacional del agua, y Santiago exporta el agua, con esta política que han descubierto que ellos también puede ser una provincia productora agrícola. Entonces, claro, usando el agua les van a lesionar sin retorno. ¿No hay algún tipo de intervención a nivel nacional que frene En teoría sí, existe lo que se llama, el Estado los maneja, los comités de cuencas. Claro, como acá en San Roque. Y más en los ríos interprovinciales. Los comités de cuenca tienen dos problemas. Uno, que por lo menos el de Santiago del Estero, donde hay gente muy bien intencionada, pero solo admiten los profesionales de los ministerios en el área de hidrología. O sea que ahí no puede ir a opinar Doña Rosa, no pueden ir a opinar los sectores de conservación ni los sectores comerciales. Entonces queda en un marco demasiado teórico. Y la otra cuestión es que la provincia de Córdoba jamás ha demostrado el menor interés de discutir ese tema.
es como que Marchiquita medio que no pertenece a Córdoba. Yo creo que a veces es más santafesina que cordobesa, y eso se percibe. Y la misma sociedad local, no sé si lo ve tanto así, porque como han tenido grandes inundaciones no hace mucho tiempo, que alguien venga y le diga, mire, pero el problema es que se puede secar, suena a algo desconectado de la realidad. Y bueno, esa es la doble crisis, con lo que yo empecé. La percepción del problema ambiental es mucho menos aguda y mucho menos urgente, y me toca menos directamente a mí, porque es más bien global, que los problemas políticos. Entonces, la atención que se le presta a uno y otro es muy distinta. Piensen ustedes cuánta gente está pensando. Las mejores inteligencias de Argentina hoy, yo creo que están pensando de acá hasta octubre. ¿Cuánta gente y cuánta planificación hay de qué se va a hacer con Argentina de acá a 20 años, en términos ambientales? Es casi cero. Pero eso nos refleja a todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene esa percepción del mundo. Los locales de Marchiquita estaban soñando desde hace años con un canal aliviador, en el caso del máximo creciente, claro, para llegar para el Paraná. Ese era lo que pasaba hace un tiempo. Una alternativa de escape, porque no tienen miedo que venga agua. No es que no sale esa agua. Exactamente. Pero yo creo que las chances de que vuelva a pasar, bueno, todo va a depender de a dónde va el cambio climático. Y en todos los, por lo menos 60% de los modelos mundiales que hay, el este de Argentina va a tener más lluvia, no menos. El este. De acá para el oeste, no. Decían que Marchiquita se va a especial también del mar subterráneamente. ¿Esto no es cierto? No. Para la forma que dice ahora, que se corta el agua y se va. Yo iba a traer tenemos una página de las 15 preguntas que usted se hizo sobre Marchiquita y nunca se la contestaron, que la repartimos en los hoteles, a ver si, disculpen, en último momento se me quedó, pero esa es una de las clásicas. Una es que el terremoto de San Juan, cuando fue el último, hizo una abertura que permitiera que el agua de mar entrara ahí. Esa es una de los más comunes. Y el otro es que, no, bueno, pero esa es la más común. No, en absoluto. Primero porque el agua del mar está más baja, tiene que subir 70 metros, lo cual no lo puede hacer. Segundo, ni siquiera casi entra el agua freática que se entra en la sierra y que va por debajo, porque hay una capa impermeable, que el agua baja pero está a presión, pero no puede subir, excepto lo que usted habrá visto cuando va allá, que hay surgentes. Esos surgentes son pozos que si se hace debajo de la capa, ahí recién sube el agua dulce, pero no tiene ninguna importancia en el balance hídrico de la laguna, depende exclusivamente de la lluvia y de los ríos. Eso no hay ninguna duda. Si no hay más preguntas, algunos avisos. Vamos a hablar del humedal de Villa Carlos Paz, del Pantanillo. El Pantanillo está sufriendo las consecuencias también desde un desmanejo de una pequeña cuenca que tiene su cabecera en lo que es el barrio de las 400 viviendas. Y nosotros lo hemos estado, ese barrio fue construido dentro de una cuenca de un arroyo, y la consecuencia de haber construido ese barrio lo sufren los vecinos ahí por el deterioro continuo de las calles, de sus calles, entre otros problemas. Hace más o menos 3 o 4 años que venimos siguiendo lo que está ocurriendo con el arroyo que la gente del lugar le llaman arroyo de los Sauces, no tiene nombre, lo ubican ese nombre, y desemboca en donde está el Pantanillo, que es donde confluye la calle Roma, para ubicarse, con la calle Grimberg. Digamos que el lugar estaría en la zona donde está la escuela primaria Grimberg, el Jardín de Infante León Grimberg y el IPEN 316 de Barrio Colinas. Ha sufrido graves impactos. En la zona cercana al IPEN 316 se ha rellenado y se sigue rellenando ese lugar, y en ese lugar había plantas como las isomáticas, las totoras,
entre otras, y prestan un servicio ambiental muy grande, porque los vertidos de las aguas servidas del IPEN 316 se vierten a ese lugar, pero ya prácticamente al estar rellenándose quedan muy pocas superficies donde están esas plantas acuáticas. Pasando ya a la zona donde está el jardín de infante, ahí hemos comprobado que en menos de 2 o 3 años la colonización y el tamaño de las plantas acuáticas, las totoras, ha tenido un crecimiento muy grande, y eso nosotros entendemos que es debido a que cuando se habilitó el barrio de las 400 viviendas hubo problemas de volcamientos de líquidos cloacales en lo que eran las choperas, salieron líquidos crudos prácticamente, y después hubo bastante contaminación a veces por escape de esas mismas choperas. Todo ese arroyo de los sauces lleva directamente al pantanillo todas esas aguas que casualmente, como dijo el doctor Bucher, tienen nitrógeno y fósforo. Entonces, el año pasado decidimos que íbamos a presentar un proyecto de ordenanza en el Consejo Representante de la Ciudad de Villa Carlos Paz, y como hoy se celebraba el Día Mundial de los Humedales, el día 30 de enero hemos presentado ese proyecto de ordenanza para que el pantanillo sea declarada área protegida, no se lo siga impactando más, y tratar de ver si se puede mitigar o recuperar las zonas que han sido rellenadas con esos materiales. Así que la secretaria acá de la Fundación va a entregar a la arquitecta Liliana Vina, directora de Planeamiento Urbano Ambiental, una copia de la ordenanza que ingresó el día 30 de enero en el Consejo Representante. Solo pedimos al Departamento Ejecutivo Municipal, no somos legisladores, pero bueno, la idea está plasmado en ese proyecto, y que el Poder Ejecutivo Municipal, a ver si pueden trabajar junto con el Poder Legislativo para que esa área sea protegida, porque realmente está prestando servicios ambientales como lo dijo el doctor Bucher en esta charla. Y sería muy penoso de que Carlos Paz perdiera ese pequeño humedal que tiene, porque acá, el Día de los Humedales, acá cuando se celebra el día 2, pensamos en las grandes dimensiones de los humedales, como los esteros de Liberá, y otros en el mundo, pero nosotros tenemos ese humedal ahí y está en un grave deterioro. Hoy recibimos la nota de la Fundación, incluso Danilo se puso en contacto con el Consejo para ver los 3 proyectos, porque eran 3 proyectos que ingresaron. Sí. Y en particular con este hablamos con Horacio Pedrone, porque ellos han contratado en el área de la Secretaría de Geológica para que haga un estudio de toda la cuenca del arroyo El Sauce, que se llama gente de toda la cuenca. Fundamentalmente, como usted decía al comienzo, por los problemas que tiene cuenca abajo en Carlos Paz Sierra, en la zona incluso de la calle de Móstenes, con las inundaciones de las casas, digamos, se ha impermeabilizado absolutamente toda la cuenca alta en la zona de las 400 viviendas. Se han hecho casas incluso en zonas que están totalmente anegadas, y cuando surge el agua, quedan las casas flotando en el jardín totalmente lleno de agua, que no hay cómo sacarlo porque no ha sido previsto. Entonces, claro, para nosotros hoy es un honor tenerlo al doctor que sobre este tema. Claro, nosotros siempre diferimos los humedales, pensamos más chiquita, y como dice el ingeniero, por ahí desconocemos nuestras propias realidades de menor escala, pero que también replican la misma situación. Y en especial cuando más pequeñas son estas cuencas, se las maneja con más desaprensión. De hecho, los terrenos fiscales que quedan residuales de todos los loteos y que luego el Estado utiliza para planes sociales, planes de vivienda o las usurpaciones que se hacen sobre zonas que son áreas de desagües naturales, pantanos, humedales, pequeños humedales locales que en este momento están totalmente consolidados con urbanizaciones. Entonces, por lo pronto es interesante, hoy es la primera vez que tocamos este tema aquí, porque pareciera que muchos de nosotros, la mayoría, no ha profundizado mucho en el tema humedales, e inclusive reconozco que no asociaba que nuestro lago a la vez esté incorporado como humedal, es decir, pensábamos que era otra categoría hidrológica, no asociábamos las problemáticas de la manera que usted lo ha expuesto. Así que por eso
hay un buen pretexto de pronto a partir de un calendario ambiental empezar a instalar temas que, más allá del poder simbólico que puede tener la nominación de una fecha, es un pretexto para que instalemos un tema y empezar a debatirlo. A veces lo que pensamos como perfecto, o lo que desearíamos que ocurra desde el Estado como acciones, no se dan, o bueno, sé de todos los reclamos suyos y que a veces no tienen la respuesta que usted desearía, pero intentamos desde este espacio por lo menos difundir, enterarnos, profundizar el tema y ir generando conciencia y también nosotros ir tomando conciencia de los problemas, a ver qué acciones podemos hacer para disminuir esa brecha que usted dice, ¿no? Entre el problema y el momento en que llega la crisis y no tenemos tiempo de resolverlo. Así que vamos a tener en cuenta el proyecto suyo y ver desde el programa nuestro qué podemos hacer para que avance, y luego también porque hablábamos esta mañana con el hilo, es decir, hemos declarado zonas de interés o áreas protegidas y a veces no es que es fácil sacar. Usted sabe, el Comité de Cuenca Río Salado, el Río Dulce, que Córdoba ni participa. Yo tenía oportunidad de trabajar con Manuel cuando era el legislador en la Comisión de Asuntos Ecológicos y hacía muchos pedidos de informe porque no funcionaba, no asistían las autoridades provinciales y cuando asistían llevaban funcionarios de muy bajo rango que no tenían ningún poder de decisión. Y varias provincias participan allí, algunas ni asistían. Hay un desapego bastante grande por ese tipo de institucionalización. Entonces a veces es importante, sí, la declaración del interés, de una humedad, del área protegida en las montañas, pero lo más importante es la toma de conciencia de la gente de que esa es un área a proteger, o si no queda letra muerta. Y se da la contradicción de que el Estado declara una zona protegida y luego no hace nada para protegerla, y a veces uno dice mejor no hubiera sido hecho ese instrumento, porque yo prefiero que no esté la ley si no se cumple, que no esté. Primero tendríamos que promover más este derecho consuetudinario de que las costumbres sean las que luego promueven la sanción de las leyes para que le pongamos el cuerpo a las cosas, porque si no los argentinos estamos llenos de letra muerta. Usted muchas oportunidades nos ha hecho cargo con respecto del parque del Sol y Río. Bueno, la intención es buena de generar un parque natural protegido, y luego las acciones y con los distintos actores que intervienen y distintos enfoques lleva eso a una vía muerta o quizás muy conflictiva. Está la norma, pero la acción va por otro camino. Entonces por eso queremos ser cautelosos. Hoy hablamos con Danilo de su presentación, él consiguió los proyectos porque nos interesó y no porque nos habíamos metido en humedales, pero justamente Danilo observaba esto. Bueno, analicemos qué hacemos, pero lo que hagamos que tenga que ver con una acción concreta, que si vamos a declarar algo protegido, va a ser que sabemos que lo vamos a proteger. Porque el cháchara, sinceramente, ya en nuestro país tenemos una legislación ambiental, de hecho, una ley del ambiente fantástica que ha sido mejorada para que haya más participación, y nos acabamos de enterar que Venturia, la urbanización que se está haciendo sobre 1.500 hectáreas colindantes a Carlos Paz, fue autorizada con un aviso de proyecto en la audiencia pública, se hizo en octubre en el Orfeo Suite, que la publicaron en una web, en una página de web, es decir, para que no nos enteráramos que iba a ocurrir. Entonces, creo que tenemos que, está bien que los instrumentos tienen que ser sancionados, pero tenemos que trabajar más sobre las conductas, y a veces, bueno, eso es lo más difícil, ¿no? A veces estamos más preocupados en parecer ser que en ser. Eso me hago cargo del Estado, como funcionario, como responsable de las cosas. En Argentina parecemos mucho, porque si vemos nuestra legislación y nos analizan desde el punto de vista de la legislación, somos verdaderos. Pero en la práctica concreta luego no le ponemos el cuerpo a las cosas, no estamos decididos a hacer lo que queremos parecer. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Es un tema novedoso. Nosotros hemos hecho contacto con CIRSA hace 2 años a través de Laura Collado para analizar toda la cuenca que pasa por detrás de las escuelas, ahí de la León Grimberg, porque además se han construido escuelas sobre humedales con problemas de planta de tratamiento de sus líquidos locales, y están absolutamente contaminados. Pero ahí está la cuestión, que el servicio ambiental que presta el Pantanillo, usando criterio de los gobiernos del Estado, por ejemplo, el año pasado el Jardín de Infantes de León Grimberg tuvo un problema muy serio el año pasado y el anteaño pasado, que colapsaron las sangrías y los pozos negros, cuando el sumidero está en el propio Pantanillo. Entonces, si se hubiera hecho un equipamiento y un tratamiento previo y se llevara al sumidero del Pantanillo, ahí habría una solución. Lo mismo tiene la escuela primaria Grimberg, tiene el mismo problema. Entonces, creo que hay cuestiones muy urgentes ahí
porque también están proliferando los árboles exóticos, los invasores, y todo eso también está alterando ese lugar, más el rellenamiento que hay. Así que bueno, desde nuestra fundación hicimos esa presentación, ojalá que entre el Consejo de Representantes, el Ejecutivo y la ONG podamos hacer algo por el pantanillo de Carvajal. Bueno, muchísimas gracias. Solo déjeme contar una pequeña anécdota. En los 90, comienzo de los 90, el BID llamó a unos consultores para cuál podía ser la política de toda Sudamérica en el manejo de los recursos naturales, expertos en eso. Y uno de los expertos dijo, al final, en la reunión final, miren, yo he estado, he visto todo lo que ustedes tienen, he revisado la situación, he visto la legislación, y les puedo decir una cosa, decídanse, el día que ustedes hagan cumplir la excelente lista de leyes que tienen, me llaman de vuelta, porque ahí empezaremos a manejar las cosas, pero ahora decidir algo que en el fondo nadie lo va a hacer, yo pierdo el tiempo. Sí, pero sí, es un gran desafío. Y yo creo que el problema más fuerte es que la mayoría de los temas ambientales terminan separándose los buenos y los malos en cualquiera de las versiones que ustedes quieran, pero más bien es una cuestión de enemistad y de castigar a alguien por el otro que se cree bueno de la película, pero de ninguna manera un esfuerzo de coordinación. Y ahí está, no es que yo tenga la solución, pero por lo menos creo que es importante detectar dónde está el factor fundamental, ¿no? De alguna manera lograr. Por eso digo que los chicos deberían explicarle la química del agua, que es un problema realmente que lo abarca a todo el mundo y en no mucho tiempo. Yo he tenido problemas más chiquita cuando hablo de que por qué los legisladores locales no hablan, y la respuesta que del sector hotelero tengo es ¿por qué estás hablando tanto que la gente se va a asustar y no va a venir más chiquita o cosas de ese tipo? Lo que implica los diversos universos percibidos que tenemos. El problema, insisto, que no sea que la realidad nos haga caer de golpe cuando ya no hay margen. Ahí está el desafío. Pero, como decía también otro amigo de acá termino de Naciones Unidas, mirá, trabajar es humano, pero coordinar es divino. Algo así debe ser, sí. Sí. Bueno, gracias por haber venido acá. Yo no tenía ni idea de lo que era una humedad, así que de foja cero a un porcentaje multiplicado mejor. No, reivindicar un poco esto del sumar, ¿no? Y de la acción cotidiana. Cuando yo llegué tarde, pero llegué justo en el momento en el que usted decía que aún estamos parados en el paradigma de lo nacional versus lo global, mi provincia, tu provincia, digamos, la confrontación como sociedad. Entonces, le quería preguntar y pedir también, bueno, a través del aula, sería interesante tener información sobre lo que hace el PROMAR, ¿no? Aparte de que esto quede en lo que vivimos hoy, ¿no? Que el aula, bueno, sea un vehículo de comunicación para saber qué hace el PROMAR y bueno, poder replicar, digamos, con lo que trae me parece que es interesante, bueno, socializar experiencias, sumar, y estoy de acuerdo, la verdad que lo que queda en la ley no se hace nada. También quiero tomar esto que dice Liliana, no porque no haya que hacerlo, sino por esto de, bueno, los que estamos hoy acá, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿No? En relación a los sauces, lo que pasa en la Recolinas, ¿qué vamos a hacer en relación a Martiquita? Justamente para salirnos de la confrontación de yo hice, vos hiciste, me pertenece, no te pertenece, digamos. Sabemos que la cuestión ambiental no entiende de fronteras, ni de religiones, ni de razas, ni de nada. Entonces realmente, que no quede en esta charla, digamos, la presentación me parece sumamente interesante, si la podemos socializar, quedar conectados ¿no? Y conocer un poquito más de la educación para dar apoyo también. Bueno, primero, de acuerdo, es así. Yo soy un investigador de CONICET, nada más que siempre me gustó meterme en problemas. Trabajé mucho tiempo con la deforestación del bosque chaqueño, tuvimos largos proyectos en Salta, en el impenetrable chaqueño.
pero también me interesaban los humedales del Chaco como es más chiquito. Y entonces también creo que hay manuales para todo, ¿no? Y entonces traté de hacer una estrategia basada en manuales. Y la idea era cómo la universidad puede influir en el desarrollo regional del área de la provincia, ya que creo que la universidad se debe, por una buena parte, a la realidad local. De hecho, nosotros creamos el Centro de Zoología Aplicada, que copiaba el esquema de otros países, en el cual la provincia cedió el edificio, que es el que está en el Jardín Zoológico, Serpentario, digamos, y CONICET y la universidad pusieron el equipo y los profesores y demás, y la idea era de servir de organismo consultor a la provincia. Y ahí se hicieron varios trabajos, inclusive empezamos por Mar Chiquita. Ahora, cuando uno trata de analizar cómo puede influenciar la universidad a una región, la primera cuestión es que la universidad no es una ONG. Entonces su obligación, por lo menos le digo la perspectiva con que hemos trabajado, es darle a la sociedad información lo más objetiva y lo más completa posible, que cuando se arman las discusiones tenga un referente que trata de decirle no lo que corresponde al interés de A o B. Y el segundo cosa que encontramos es que, y por eso insisto con los chicos y la química del agua, que ningún maestro de Mar Chiquita tenía el mínimo material para enseñarle a los chicos qué era el dragón. Nada. Y cuando digo nada, nada. Entonces, lo primero que nos pusimos fue producir ese libro, que está disponible en la Academia, publicado por la Academia de Ciencias, donde hay una síntesis de todo lo que se sabía y también de la problemática, muchas de las cosas que hemos dicho. Ese libro se repartió a todas las escuelas públicas del área de Mar Chiquita y se hicieron. Hemos estado trabajando, no está terminado, un manual del maestro, porque un libro técnico no necesariamente cumple el rol de que un profesor lo traduzca en ejercicios concretos, en ejemplo, en cómo llevarlo al campo, en qué ver y demás. Y en eso hemos estado bastante centrados. Y en la medida de lo posible, insistir en los temas que siguen siendo importantes, aunque por ahí nos ganemos problemas. Lo que me ha asombrado, que no respondió a los libros, es la indiferencia del sector político. Eso para mí fue una... Es decir, porque que uno encontrara, no digo todo, pero un 3% de personas que en cargos políticos que tuvieran algún interés en el tema, lo políticamente incorrecto tiene un efecto de sanción por lo menos en lo que yo vi, no. Cualquier cosa que no vaya a hacer que me perjudique la carrera de acá, no sé qué, ya es suficiente. Y el otro hecho es que, bueno, ahora creamos grupos de observadores de aves, se llaman COAS, asociados a la Asociación Ornitológica del Plata, que creo que ahí en las sierras hay uno de paso por ejemplo. Y esa gente entonces empieza a agruparse todo aquello que le gusta la naturaleza, que le gusta ver pájaros, y empiezan a salir juntos. Y ahí se va creando una masa de personas que tienen un interés genuino y que puede, con el tiempo, crear un elemento de presión. Y el otro fundamental, y que también fracasamos en buena medida, es que normalmente las ONG tienden a hacer programas de educación ambiental, son válidos, se reúnen una vez, se juntan con los chicos del área y demás, pero el problema es los currículums formales, la educación formal, y si cuando uno analiza lo que hay, por ejemplo, está a comienzos de los 90 de la reunión mundial de Río se hizo la famosa Agenda 21, que era un proyecto ambiental para el siglo XXI, y ahí tenía, que Argentina es signatario, y yo puse un alumno a verificar todo lo que dice Agenda 21 y qué de eso se encontraban en los libros de secundario que tenían los chicos. Bueno, casi ninguno tenía referencia de que era un parque nacional, para empezar. Libros que mostraran ejemplos de parques locales eran menos de, también, 2%, 1%. Es decir, la desconexión entre lo que el chico recibe por el sistema formal y la realidad que estamos hablando no se corrige con ambientalistas enérgicos,
hacen falta, pero hace falta otra cosa más. Y ahí les confieso, me encontré con un personaje que me costó manejar, que es esa señora de cierta edad, muy seria, que se llama la inspectora. Bueno, ahí me bloquearon cualquier iniciativa. Incluso en la época que hacíamos cursos para los profesores, usando el libro, tratando de ver qué teníamos que corregir del libro para el manual del profesor. Y una vez no me aceptaron porque no tenía experiencia docente. Secundaria. Bueno, después lo arreglamos. Pero ese para mí, si uno busca porque todo sistema tiene algún factor clave, no son todos los que hay que corregir. Y la enseñanza formal yo creo que es un problema a nivel local. Porque además todo... El núcleo duro está en la estructura pedagógica argentina, todo el sistema de poder que está detrás de eso. Sí, y es tan general que no hay lugar para lo local. Muy poco. En lo local el problema que se presenta, y que creo que todos debemos trabajar en eso, porque uno ha valorado siempre lo que hacen ustedes allá de la estación biológica de Miramar. Debemos acentuar acá en la zona de las cuencas altas, porque ahí también hay una falla, no solamente de la química y del agua, porque nosotros también vamos a dar clase a los chicos sobre el tema del agua en las escuelas, pero hay un tema de la parte de geografía. El hecho de que nosotros pertenecemos a una cuenca endorreica y sin embargo la vemos como particionada. Entonces, acá no es raro escuchar el agua que sale del embalse del dique San Roque a través del vertedero de las válvulas es agua que se pierde. Entonces hay que detener que esa agua no se pierda. Entonces se ve hasta el vertedero del dique San Roque y no se ve más allá. Y sabiendo que nosotros vivimos en ese cuerpo de agua, porque esas nubes de sal, como en el caso del mar de Aral, quedaron millones de personas sin trabajo y enfermas y totalmente en indigencia. Por lo tanto, de continuar esos efectos, yo creo, corríjame usted si no es cierto, creo que en las dos únicas partes del mundo donde hay nubes de sal, creo que es en el mar Chiquita y en el mar de Aral. En este momento la NASA sacó fotos de Mar Chiquita como una de las cosas excepcionales que estaban pasando en el mundo. Y eso nos toca de cerca, ahí cuando mostró las nubes que llegaron a Villa María, yo creo que hubo una que pasó cerca al Fidel. Sí, depende de cómo venga el viento norte, pero las chances son de que pueda pasar por Córdoba. Bueno, para su pregunta, ese libro está disponible en la Academia de Ciencias, pero yo le puedo hacer llegar por lo menos algunas copias a los que tengan interés o hacérselas llegar a ustedes. Bueno, sí. Bueno, además está la página web. Hay una página web pero sí, que no tiene el libro completo por claro. una cuestión de derecho de autor. Tal vez de acá a poco sí se va a poder poner. Hay unos capítulos, pero nosotros le hacemos... Tiene un cuestionario también, preguntas y respuestas sobre Mar Chiquita. Sí, esa que yo le decía en la pregunta claro. que usted siempre quiso hacer. Sí. Es una película de Woody Allen. Sí, que no se animó a preguntar. Bueno. Y la reflexión de ahí que dijo acá el vecino Paisani sobre cómo el pensamiento local de que el agua que pasa a través del dique San Roque se pierde, me hizo volver a acordar a lo que hace el gobierno de Santiago del Estero cuando no deja pasar el agua Más Chiquita. Debe ser un proceso mental muy similar al que hacen. O sea, no, ellos dicen se nos pierde y en realidad están perjudicando un ecosistema que está después. Claro, pero bueno, el ser humano naturalmente es parroquial, es de un grupo relativamente limitado. El pensar más lejos es todo un problema. Pero el planeta es chico, eso es lo que... Hablamos del tema de la dirigencia política, como usted dice, que se entendería que estas personas que manejan la administración de estos recursos tienen una visión no parroquial, sino global, y ver a los sistemas integralmente, más allá de sus intereses políticos locales. Pero ahí viene el otro tema, que es la visión, no en el espacio, sino en el tiempo, porque se llama el horizonte del tiempo. Había un gráfico muy lindo hecho alguna vez, y uno tomaba muestras instantáneas de qué está pensando uno, cada una de ellas anotaba, en términos de a qué distancia en el tiempo y a qué distancia en el lugar. Y sale que el 90% de lo que pensamos está aquí, ahora. Y mientras más lejos vamos, más nos cuesta pensar.
Pero en el caso político, el gran dilema es que el horizonte del tiempo del político es la próxima elección. Entonces, un político inteligente, si tiene que, inteligente en el sentido maquiaveliano de la palabra, ¿no? Si tiene que optimizar un beneficio a corto plazo, aunque eso traiga un problema en el futuro, el sistema político alienta eso. La escala temporal del ambiente no tiene nada que ver con la escala política nuestra, y eso es uno de los grandes problemas. Y bueno, hay países que consiguen tener horizontes de, qué sé yo, en Europa hay lugares donde está planificado de dónde va a salir el agua en los próximos 30 años. Los Ángeles compra todos los años derecho de riego cada vez más lejos, con lo cual cae la producción agrícola, primero otra cosa, y en vez de usarlo como cuota agrícola lo manda por cañería a la ciudad de Los Ángeles. Pero digamos, si no salimos del horizonte, por lo que a veces se dice, pensar globalmente y actuar localmente, eso es liderazgo. Pero bueno, no es fácil. Globalmente y a largo plazo. Y sí, porque ningún problema ambiental se corrige en corto plazo, ni se prevé en corto plazo. Y además las jurisdicciones administrativas. Acá tenemos fuertes conflictos de esa naturaleza. Los problemas ambientales obviamente que no reconocen jurisdicciones administrativas. Y las misiones son, bueno, el ingeniero tiene un problema en su barrio con la planta de PEC. Está en una comuna sobre la medianera con Carapán, se lo resuelve esta comuna con los problemas ambientales, obviamente que no reconocen los problemas administrativos. A ver, yo creo que se viene un rediseño de muchas de las estructuras de administración en el mundo, pero está muy embrionario. Sí, depende más que nada de los movimientos sociales, ambientales, académicos, más que del cambio a nivel político. Tiene que verse de abajo, sí o sí. Bueno, sí, tenemos unos calendarios ambientales para regalar. Tienen todas las fechas ambientales del año 2015, son los que se arman tipo cartita. Así que bueno, los trajimos para regalárselos, quienes no lo tienen todavía. Bueno, acabamos de inaugurarlo con la primera fecha. Tenemos acá la hacedora de la Bueno, la diseñadora Cecilia. La estudiosa de la fecha. Pero obviamente que hay una fecha y ella personal que la lleva.